Iniciando un poco qué es la escenografía, y creo que alguien ya lo sabe, pero que son todos los elementos visuales que conforman una escenificación, ¿no? Y esta escenificación puede ser... Hola. 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 Puede ser una escenificación de iluminación, de caracterización de los personajes, y también una escenificación la conocemos para una representación en vivo, ¿no? Sobre todo en el teatro. Y bueno, este término varía un poco desde el cine hasta el teatro, porque en el cine la escenografía es conocida como un set y en el teatro como puesta en escena. Entonces este nombre, título de esta conferencia deriva seguramente de una cosa teatral. Y bueno, yo, como ya ha dicho Loreto, desde siempre tuve una atracción particular por la escenografía, que en los últimos años ha cambiado muchísimo, ha crecido notablemente con las varias técnicas que todos más o menos podemos imaginar. Y bueno, poner en escenas implica para mí varias realidades, ¿no? Porque lo que me interesa es que poner en escena significa crear una ilusión en un ambiente real. Y bueno, esta escenografía puede ser también no por fuerza artificial, pero ya natural también, como por ejemplo en el teatro griego, donde se utilizaba el ciclo solar, ¿no? Real, para hacer un espectáculo. Se hacía un espectáculo abierto, tenía su escenografía, pero se utilizaba el sol, la luz del sol desde el atardecer hasta la noche, y entonces esto era real. Y es un ejemplo. Y bueno, del teatro griego conocemos también las máscaras, ¿no? Utilizadas en el teatro, y a través de las máscaras se podía representar varios personajes, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que pasa en la vida en general, que para mí es una puesta en escena también. Y bueno, hoy empezaré con contaros mi proyecto de fin de carrera. ¿Por qué? Porque en mi proyecto de fin de carrera he proyectado una escenografía para un espectáculo teatral. Y la cosa interesante para mí era la idea, y he empezado leyendo un libro. Un libro de Philip Dick, que es un autor de ciencia ficción, y es el autor desde lo cual han sacado varias películas como Blade Runner, Minority Report, que alguien puede ser que conocen. Y el libro que he leído yo se llama Un mundo contra reloj. Y bueno, voy a explicar un poco lo que trata el libro y al final lo que he hecho yo. Y en la novela estamos en el 1998 y las cosas han cambiado mucho. El tiempo ha invertido su fluir, los muertos vuelven a la vida y la gente se va haciendo joven en lugar de vieja. ¿Por qué esto? Porque hace años se ha verificado un fenómeno llamado fase Hogarth que ha causado la inversión del tiempo. Bueno, el autor imagina un mundo donde los humanos resucitan desde la muerte, pero solo para vivir propia vida al revés, hasta volver al útero materno, o sea, al vientre de la madre, ¿no? Y bueno, muy bien. Ya en la historia, la novela me parece un poco lúgubre y un poco rara, ¿no? Para la novela normal, no sé cómo decir. Y claro, y mi cúmplice era seguramente, antes de proyectar la cosa, de buscar y encontrar un sitio donde hacer mi proyecto. Y yo estaba interesada en encontrar un sitio bastante particular que podía dejar al espectador ya de suyo como decir, un sentimiento bastante raro, ¿no? Porque ya la historia es un poco rara. Y al final encontré este sitio en Roma muy famoso, que era un reformatorio, una casa de corrección minoril.
no sé si sí. ¿Una cárcel Sí, de menores? una cárcel de menores, sí, pero de reformatorio para los niños que no tenían padres, ¿no? ¿Un internado? Sí, y bueno, esto y ya es un ambiente muy particular, porque aparte que es muy grande, pero tiene toda celda pequeña, ¿no? Para los niños, entonces ya deja a la gente que lo ve una sensación diferente del normal. Y ya que tenía este espacio, digo, bueno, después de leer esta novela, digo, yo tengo que proyectar un útero, seguramente, ¿no? Y ponerlo ahí, en el único espacio donde tengo espacio, por lo menos, donde puedo poner algo. Y antes de hacer esto, sólidamente se utilizan varios referentes, ¿no? Yo he buscado algunos del teatro, del cómic, varias cosas, pero el más importante creo que sea Giger, que es un artista gráfico y también escultor, y es lo que ha dibujado, por ejemplo, El monstruo de Alien, que es otra película que conocemos bastante. ¿Y por qué Giger creo que es el más importante? Porque Giger en su escultura intenta utilizar una membrana muy particular que parece cartílago, y yo necesitaba también de una membrana más o menos similar porque tenía que representar un útero moderno, ¿no? Donde la gente podía entrar. Y bueno, Giger fue uno el más referente importante, y también Munari, que podéis ver a la derecha, que es un designer italiano que, por ejemplo, en este caso ha hecho una lámpara de un tejido muy elástico, y yo imaginaba más o menos de hacer algo similar donde la gente podía entrar. Y luego, bueno, ¿qué pasó? Lo dibujé. Lo dibujé, y esto, por ejemplo, es ya una cosa artificial, ¿no? Inventé esta cosa de poner este elemento en el centro, y claramente, bueno, detrás de todo hay un estudio infinito. He buscado también un material que podéis pasar, que es esto, que se llama Barrisol, que se abre y hay varios, se puede tocar. Y este es un elemento, un material muy particular, porque es una membrana elástica que hay de varios estilos. Se puede proyectar, se puede elegir una translúcida, por ejemplo, que es la que he elegido yo, así que se puede ver dentro la sombra, la lente, y me interesaba propio esta cosa, ¿no? Y bueno, esto es lo que más o menos ha salido en mi idea, y ya ahora puede hacer ver un poco las imágenes. Y ahora tenemos varias puestas en escena, de la puesta en escena, porque yo estoy haciendo ver varias maneras de mostrar la misma cosa, ¿no? Y antes teníamos un dibujo, luego una infografía, y ahora la fotografía de la maqueta, que también he hecho. Y estas son varias maneras diferentes de representar la misma cosa, pero diferente. Y bueno, claro, la dificultad de una escenografía y de poner en escena todo esto no se para aquí, porque no es solo el proyecto, sino el estudio entonces del lugar, como hemos visto, de los referentes, del proyecto en sí mismo, pero también de un guión que yo he escrito, que puede pasar también, es en italiano, pero solo para ver qué pasa sin ti. Para ver un poco el estudio que hay detrás, ¿no? Alguna vez de las cosas. Se estudia también la iluminación y en este caso el trajes de teatro también, porque yo tenía que imaginar también los costumes, los trajes junto, de los personajes, ¿no? Y también un guión gráfico. Y entonces, ¿qué significa? Que después de toda la idea tenía que estudiar también un recorrido, ¿no? Que la gente tenía que hacer. Y en cada celda tenía una escena diferente. He estudiado esta también, que ahora no voy a explicar porque si no se hace demasiado larga la cosa. Pero la cosa interesante de todo esto es que es el concepto, ¿no? Entonces yo, después de haber leído este libro, la dificultad de ponerla en escena, digo, bueno, la novela trata de una vida al revés, ¿no? Entonces, después de haber puesto el útero materno en el centro, digo, ahora seguro tengo que hacer a los espectadores un recorrido al revés,
Entonces la idea era de hacerle ver todo el espectáculo en la celda y al final entrar en el vientre materno. No, perdón, hay un vídeo en el texto. Y bueno, también esto, así mover solo algunos segundos, es una otra manera final de ver esta cosa. Había hecho también un vídeo, entonces aquí tenemos una tridimensionalidad de la situación. Es ya diferente de una infografía, de una maqueta, y tenemos también un vídeo que es como si quien lo ve puede sentirse parte del espectador, ¿no? Y este es el recorrido que el espectador tendría que hacer hasta entrar en este útero, donde os cuento simplemente, sin hacerlo ver, cuando saben se para, que la conclusión de mi proyecto, esta era mi interpretación personal de la novela. Cuando he hecho entrar la gente en el útero, había una proyección aquí dentro, donde yo he hecho ver varios errores que hemos hecho en la vida hasta ahora, como, bueno, la bomba atómica, el nazismo, Ku Klux Klan, varias cosas importantes, ¿no? Y bueno, aquí partía el vídeo, esto, y esto ¿por qué? Porque mi significado era de hacer entender a la gente que, bueno, si quieres, era así. Y mi significado era de hacer entender a la gente, después de esta novela, que podemos tener muchísimas vidas. No sé si quieres que salga la voz. No hay. No hay. Y bueno, ¿por qué? Porque digo, podemos tener muchísimas vidas, cuantas queremos, pero los errores siempre estarán. Y esto es el concepto. Bueno, ahora vamos cambiando un poco argumento. Y ahora hemos visto cómo una puesta en escena puede nacer desde una lectura de un libro. Entonces hacer una escenografía, proyectar la cosa, crear un espectáculo, todo artificial, porque en realidad no existe, no lo hemos hecho, pero se podría hacer, pero bueno, dinero, ¿sabes? Pero otra manera, en general, hablando siempre de puesta en escena, para mí es relacionar la gráfica con la arquitectura, porque la arquitectura también es una puesta en escena de algo, ¿no? Ya de suyo. Y yo creo que con la gráfica se puede escenografar algo relacionado a la arquitectura. En este caso, con el estudio Loreto propio, he vivido una experiencia de este tipo. Esto después de una experiencia que Loreto con su equipo ya había vivido haciendo una farmacia y la han hecha a mano, concretamente, con su equipo ahí pintando toda la farmacia, creándola, ¿no? De una manera muy particular. Y yo creo que después de esta experiencia han salido nuevas ideas, ¿no? Y con la gráfica también, entonces no solamente a mano, pero también con el ordenador y todo. ¿Qué pasa? Que se puede poner esta gráfica, entonces poner en escena algo de diferente en una arquitectura ya existente. Como en este caso, por ejemplo, yo tenía una farmacia que está ahí, ¿no? Tiene su cristal de la ventana, su fachada, normal. Y la idea era de poner en fachada lo que hay dentro, lo que hay detrás, ¿no? Y que no todos ven si no entran. Entonces, después de estudiar un poco la fachada así como está, se ha pensado de hacer un dibujo, ¿no? Y se hace. Y bueno, detrás de todo esto, como siempre, hay varios... pasa. Y bueno, se toma la medida de la fachada de todo esto y se empieza a imaginar un poco qué puede salir, ¿no? Cómo se puede transmitir esto a la gente, al público. Y esto también es una infografía para ver un poco la noche, el efecto que podría dejar. ¿Y por qué esto? Porque en este caso también esta gráfica me parece claro que cada gráfica tiene su código, ¿no? Porque es bastante literal.
claro, tengo la palabra farmacia, entonces claro que la gente directamente dice, mira, ahí hay una farmacia, ¿no? Es evidente. Tiene su cruz, sus colores que reclaman la farmacia. Y esto también todavía es mentira hasta que se realiza. Esto es la verdad. Y bueno, hablamos siempre de concepto, pero también para mí esto es una puesta en escena de algo, como he dicho antes, porque también se cambia un poco la visión, ¿no? De la cosa que no siempre es así. Y tenemos, bueno, varios ejemplos. Y este es un otro ejemplo, siempre una arquitectura, esto de Loreto. Y en este caso este sitio tenía que cambiar gestión, entonces también que cambiar su gráfica, porque se tiene que transmitir otra cosa, ¿no? Al público. Y en este caso, siempre con su código, siempre con palabras que pero bien tan gráfica, he pensado de poner todas, siempre la misma palabra, que era el nombre de la cosa que se andaba a poner, en este caso se llama Salux, que era una clínica. Y bueno, hemos pensado de poner esta palabra repetida un montón de veces, así que desde lejos no se entiende muy bien qué es, ¿no? Pero cuando te acerca, dices, ah, mira que hay escrito Salux. Y bueno, esta efectivamente era la idea, entonces con la misma palabra, cambiando color, desde lejos se puede leer también esta cosa, pero si te acercas ves siempre la misma palabra repetida un montón de veces. Y esto en este caso no lo hemos hecho solo en fachada, y estas son todas imágenes para ver cómo podía salir desde lejos, también lo hemos hecho en el interior. Claramente se va, en este caso, estudiando toda la identidad corporativa, ¿no? Entonces hemos pensado un logo, y después de haber pensado un logo, hemos pensado también de poner este logo con una repetición, mucha repetición, en el cristal de la ventana que estaba en el interior de la estructura, y que hacía de separar desde varios estudios. Y esto también es una cosa que cambia un poco el espacio, ¿no? No es diferente de ver una ventana transparente y ver esto, porque la gente seguro creo que le deja algo de nuevo, o como por ejemplo en este mismo estudio de arquitectura, como ha hecho Loreto con sus grabaciones en la pared del árbol que tenemos, no sé si lo habéis visto todo, pero que ya es diferente, ¿no? De tener una pared normal, o como he intentado yo también en esta sala, gracias, colgando camisetas en el techo, ¿no? Porque, bueno, no creo que es bastante normal que en un estudio de arquitectura tenemos camisetas en el techo. Así que, para cambiar un poco el espacio, ¿no? Para decir qué pasa, y esto es una puesta en escena diferente. Y si queréis podéis tocar, ver este book también, donde hay varias imágenes, y lo que queréis hacéis, tocar las camisetas, porque eso también me parece una cosa diferente, ¿no? He puesto ahí un pequeño cartel, porque, bueno, somos acostumbrados a entrar en las tiendas y todo, siempre se ruega no tocar, y yo quiero que tocáis, porque es una cosa más interactiva, como decir, y me gusta jugar con los espectadores, en este caso sois vosotros. Y pues, si también la arquitectura, como hemos visto, es con la gráfica, es una puesta en escena, me pregunto, ¿dónde es el límite de la escenografía? Y hemos visto que hay varios sistemas artísticos, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, ¿hay diferencias entre el artista y el espectador? ¿O cada vez se parecen más? Y otra manera, el tercero argumento, de poner en escena algo, para mí ha sido las camisetas, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué las camisetas? Seguramente por la moda. La moda creo que es una cosa que con dificultad va a terminar, ¿no? Es siempre una cosa que va variando. Pero aparte de esto, las camisetas
permite una comunicación continua por las calles, porque la gente camina, va andando, ¿no? Siempre. Entonces, imprimiendo un dibujo sobre la camiseta, seguramente se crea una interacción entre quien la trae y el espectador, ¿no? Es una comunicación continua de arte, de cosas, de dibujos, de lo que sea, de imágenes. Y en las calles hay siempre espectadores, siempre. Y además, en este caso particular, esta es una cosa mía, pero creo que es interesante también ver cómo el mismo dibujo o la misma camiseta aparece diferente en varias personas, ¿no? Porque no somos todos igual, entonces yo puedo poner la misma camiseta a 3 personas diferentes y ver un poco, y la tenemos, por ejemplo, por casualidad, pero la tenemos. O también estas que está ahí, al final tiene el mismo dibujo, ¿no? Pero está representado de manera con color diferente, entonces te deja algo diferente. Y bueno, yo he estado inicialmente imaginando dibujos que eran un poco arquitectónicos, de urbanismo, porque esto es lo que me atrae a mí. Y bueno, y aquí detrás también hay sus dificultades, porque por ejemplo no todo este dibujo lo he podido imprimir, porque es un poco más difícil de lo que he imprimido. Pero la idea más o menos era siempre de una comunicación artística, claramente. Y bueno, hasta volver, aquí tenemos un poco de imágenes, hasta llegar a estas que tenemos aquí, que es la que he hecho, y podemos ver antes el dibujo, el proyecto y luego su realización. Y bueno, esto para mí es bastante satisfaciente. Y no termino aquí porque, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. En realidad, bueno, el artista lo tenemos aquí efectivamente, pero es el concepto que me interesa. En realidad mis primeras camisetas fueron estas, con estos dibujos. Y la idea es, en este caso particular, de comunicar el arte, ¿no? Y en este caso particular me gusta esta foto, porque creo que esta foto con el artista y su obra detrás de él ya es una puesta en escena sola, ¿no? Porque ya es diferente que ver la persona solamente con las camisetas. Claramente yo he reinterpretado otra vez su manera de dibujar, sus figuras. Y claro, el concepto es siempre lo mismo, ¿no? Porque él, por ejemplo, en su arte pone figuras en un espacio vacío, ¿no? En su cuadro que están vacíos, casi completamente. Y luego, bueno, también tenemos Betian, que podemos ver un poco de cosas. Y yo he pensado, bueno, ¿sabe qué? Puedo tomar las figuras, ¿no? Y ponerla en un otro espacio vacío, que es la camiseta. Y ponerla sobre sí mismo, tener su obra detrás, crea una puesta en escena un poco particular. Y podemos ver ahora varias que tenemos aquí también. Y bueno, esta es la idea, claramente ya está. Y ahora la cosa es que me gustaría que vosotros hacer parte de la puesta en escena. Entonces, no sé, si queréis probarla, lo que sea. Y bueno, no sé si he estado demasiado veloz al final, pero que... Perfecto. Sí, Perfecto. vale, que se terminó y aquí tenemos cosas que se pueden hacer.